título de la lección del domingo es Yahvé y el pacto con Abraham. Y está basado en Génesis 15, versículo 7, que son palabras de Dios a Abraham. El texto dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Este pasaje es la continuación de un diálogo entre Dios y Abraham, pero solo aquí, en el versículo 7, Dios se presenta a sí mismo con el nombre, yo soy Jehová. La palabra Jehová aquí, en hebreo Yahvé, también puede ser traducida por Señor, y en algunas versiones de la Biblia viene con todas mayúsculas, ¿no? Este es uno de los nombres de Dios en la Biblia. El significado más probable del nombre Jehová, ¿no? O Yahvé, el significado más probable son estos, ¿no? El eterno o el que existe, el que es para sí mismo, el autosuficiente o el que vive eternamente. El énfasis siempre está en la autoexistencia y la fidelidad de Dios. Este nombre de Dios, que según la tradición judía es demasiado sagrado para ser pronunciado, en realidad se escribe sin vocales. Interesante, ¿no? Es un nombre de 4 letras que podríamos decir que son, ¿no? En castellano, ¿no? Y, H, W, H. Se conoce como el tetragramo, que simplemente significa las 4 letras. La ortografía moderna como Yahvé o Jehová incluye vocales para ayudar en la pronunciación, si no, no podríamos pronunciar ninguna palabra solamente sin ninguna vocal, ¿no? Muchos lo pronuncian como Yahvé o generalmente como Jehová. Ya no sabemos con certeza cuál es la pronunciación exacta de esta palabra. Durante el 3er siglo después de Cristo, el pueblo judío dejó de pronunciar este nombre por temor a violar el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, de Éxodo 20, ¿no? Como resultado de eso, incluso para escribir, evitaban escribir. Y entonces Adonai es ocasionalmente un sustituto de Yahvé o Jehová. Dios le dijo a Abraham, yo soy Jehová o Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos. Dios estaba aquí recordándole a Abraham el pacto que había hecho con él. Más tarde se usaría la misma expresión cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, cuando dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Estrictamente hablando, este es el único nombre propio de Dios. Y este nombre revela que Dios está presente, accesible y cercano a aquellos que lo invocan, ¿no? Para ofrecerle liberación, perdón y guía. Por eso debemos confiar en este Señor poderoso, Jehová. Vamos a orar en este momento. Amante Dios, agradecemos, Señor, por la instrucción de tu palabra. Suplicamos que nos des la confianza en ti, Señor, el Señor autoexistente. Danos la bendición de tu presencia con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Chao.